Hay cosas que se vuelven invisibles precisamente porque siempre estuvieron ahí, no porque no valgan, sino porque la familiaridad con el tiempo se parece demasiado al olvido. Algunas semillas llevan siglos en cocinas, en mercados, en mesas de todo el mundo. Y aún así, casi nadie sabe realmente lo que tiene entre las manos. Se las usa, se las consume, se las ignora a medias, se las reduce a una función, condimento, snack, remedio casero, cuando en realidad cargan una historia mucho más larga, una lógica mucho más interesante, y un valor que muy pocas veces se explica bien. Este video no trata de semillas milagrosas, trata de semillas que merecen una segunda mirada, y en varios casos esa segunda mirada cambia bastante la perspectiva. Si algo de esto te llama la atención, quedarte hasta el final vale la pena. Lo más sorprendente no está al principio. La mayoría de las personas que tienen linaza en casa la compraron por una razón: el tránsito intestinal. Quizás la mezclan con agua, la añaden al yogur, o simplemente la tienen guardada en algún cajón de la cocina porque es buena para la digestión. Y con eso, el asunto queda cerrado. Pero esa imagen, la semilla digestiva, el suplemento de fibra, es apenas la última versión de una historia que tiene más de 10.000 años. La linaza, o semilla de lino, es uno de los cultivos más antiguos que el ser humano domesticó de forma deliberada. No porque alguien hiciera un estudio de propiedades, sino porque en algún momento, en las regiones que hoy comprenden el Medio Oriente y Asia Central, alguien notó que esa planta era extraordinariamente útil. Las fibras del tallo hacían telas, el lino es una de esas telas, y las semillas se comían. Durante siglos, el lino fue simultáneamente materia prima textil y alimento. Esa doble función hizo que se expandiera por Egipto, por Grecia, por Roma, por toda la cuenca mediterránea. Lo que casi nadie recuerda es que en la Europa medieval, la linaza era un alimento frecuente, no un complemento. Se incorporaba a panes, sopas y papillas. Era parte de la dieta cotidiana de poblaciones enteras que no tenían acceso fácil a proteínas animales. No la consumían por moda ni por consejo médico. La consumían porque era uno de los alimentos disponibles con mayor densidad calórica y nutricional en esa época. En algún punto de los últimos 2 siglos, ese uso se fue diluyendo. La industrialización alimentaria desplazó muchos cultivos tradicionales hacia funciones secundarias, y la linaza quedó relegada a un rol muy específico: fibra, digestión, regularidad, un nicho, una función puntual. Lo interesante es lo que empezó a llamar la atención científica mucho después. Las semillas de lino son una de las fuentes vegetales más concentradas de lignanos que existen. Los lignanos son compuestos fitoquímicos que el cuerpo metaboliza de una forma particular y que han generado un creciente interés en la investigación sobre salud hormonal, inflamación y otros procesos fisiológicos. No es que la ciencia haya confirmado todo lo que alguna vez se dijo de la linaza, pero sí empezó a hacerse preguntas serias sobre por qué ciertas culturas la consumían de forma tan consistente durante tanto tiempo. A eso se suma el ácido alfa-linolénico, un ácido graso de la familia omega 3 que en la linaza aparece en proporciones que pocos alimentos vegetales igualan. En una época en que las dietas occidentales tienen un desbalance marcado entre omega 6 y omega 3, esa proporción vuelve a ser relevante. Y sin embargo, lo más subestimado de todo, no es ningún compuesto en particular. Es algo más básico. La semilla de lino es uno de los alimentos con mayor densidad nutricional, por precio disponible en casi cualquier mercado. No es costosa. No es difícil de conseguir. No requiere preparación compleja. Y aún así, la mayoría de las personas que la tienen en casa apenas la usan para una cosa. Un detalle técnico que sí vale mencionar: la linaza entera pasa en gran parte sin digerirse, para que el cuerpo acceda a lo que contiene.
Conviene consumirla molida o triturada. Ese dato simple, que durante mucho tiempo no se explicó bien, probablemente explica por qué muchas personas la consumieron durante años sin aprovechar realmente lo que tenían. 10.000 años de cultivo, civilizaciones que la comieron y la vistieron al mismo tiempo. Y hoy vive en un cajón esperando que alguien tenga un problema digestivo. Esa distancia entre lo que fue y lo que parece ser hoy es exactamente de lo que trata este video. Hay semillas que se subestiman porque casi nadie las conoce. Y hay semillas que se subestiman precisamente porque todo el mundo las conoce. Las pepitas de calabaza pertenecen al segundo grupo. Son tan comunes en la cocina latinoamericana que se volvieron decorativas. Aparecen encima de ensaladas, dentro de bolsas de snacks, esparcidas sobre platos de restaurante como si fueran un detalle estético. Se consumen sin pensar demasiado. Y esa familiaridad hace que casi nadie se detenga a preguntarse qué son realmente, de dónde vienen, o qué papel tuvieron antes de convertirse en garnish. La calabaza, en sus distintas variedades, es una de las plantas más antiguas cultivadas en América, y desde muy temprano. Las semillas no eran el descarte del fruto, eran parte del aprovechamiento central. En varias culturas mesoamericanas, las pepitas se procesaban, se molían y se incorporaban a salsas, moles y preparaciones rituales que tenían un lugar específico en la vida cotidiana y ceremonial. No eran un subproducto, eran un ingrediente con identidad propia. El pipián, esa salsa espesa hecha a base de pepitas molidas, es una de las preparaciones más antiguas que persisten en la cocina mexicana y centroamericana. No llegó a través de ninguna influencia externa. Es anterior a la conquista. Y su lógica no era arbitraria. Una salsa construida sobre semillas molidas es, nutricionalmente, una forma muy eficiente de concentrar proteína y grasa en una preparación que podía alimentar a muchas personas con ingredientes relativamente accesibles. Lo que llamó la atención más adelante fue la composición de esas semillas. Las pepitas de calabaza tienen una concentración de zinc que pocas semillas igualan. El zinc es un mineral que interviene en procesos inmunológicos, en la cicatrización, en la función reproductiva y en varios mecanismos celulares básicos. No es un mineral menor, y su déficit es más común de lo que suele reconocerse en dietas con bajo consumo de carnes o con alta dependencia de cereales refinados. Las culturas que incorporaban pepitas de forma regular a su dieta cotidiana no lo hacían sabiendo eso, pero el resultado nutricional existía de todas formas. A eso se añaden el magnesio, los ácidos grasos insaturados y ciertos aminoácidos que las hacen una fuente de proteína vegetal más completa de lo que su imagen de snack sugiere. Pero más allá de los compuestos, lo interesante es el contraste entre lo que fueron y lo que son hoy. Una semilla que estuvo en el centro de la cocina ceremonial de civilizaciones enteras, ahora vive en bolsitas individuales junto a la caja registradora. No hay nada malo en eso, pero hay algo que se perdió en el camino. La comprensión de que no era un adorno. Era un alimento real, construido dentro de una lógica culinaria que llevaba siglos afinándose. La próxima vez que alguien ponga pepitas sobre un plato como decoración, ya saben que hay algo más detrás de ese gesto de lo que parece. Casi todo el mundo conoce la frase, «Ábrete, sésamo». La dijo Alí Baba frente a una cueva llena de tesoros, y quedó grabada en la memoria colectiva como una de las contraseñas más famosas de la literatura universal. Lo que casi nadie se pregunta es ¿por qué sésamo? ¿Por qué esa semilla específica? ¿Por qué no trigo, no cebada? No ninguna otra planta del mundo antiguo. La respuesta dice mucho más sobre el ajonjolí de lo que parece. El sésamo, ajonjolí en gran parte de América Latina, es probablemente el cultivo oleaginoso más antiguo de la historia humana. Las estimaciones más conservadoras lo ubican en más de 5.000 años de cultivo documentado. Algunos registros arqueológicos en el subcontinente indio
sugieren que ya se cultivaba hace más de 4.000 años antes de nuestra era. En Mesopotamia aparece en tablillas cuneiformes. En el antiguo Egipto se usaba como condimento y como fuente de aceite. En la India tuvo, y sigue teniendo, un lugar en rituales religiosos que lo vinculan con la inmortalidad y los ancestros. Pero lo que convirtió al sésamo en protagonista del comercio antiguo no fue su simbolismo, fue su aceite. El aceite de sésamo fue durante siglos uno de los aceites comestibles más valorados del mundo conocido. Antes de que el olivo dominara el Mediterráneo occidental, antes de que el girasol cruzara el Atlántico, el sésamo era una de las fuentes principales de grasa vegetal en Asia, Medio Oriente y África. Las caravanas que atravesaban la ruta de la seda lo transportaban. Los mercados de Babilonia lo comerciaban. Los faraones egipcios lo almacenaban. La frase «ábrete sésamo» no es arbitraria. En el mundo en que esa historia circulaba, el sésamo era sinónimo de riqueza real y tangible. Una cueva llena de sésamo era, literalmente, una cueva llena de valor. La metáfora funcionaba porque el oyente original entendía de inmediato el peso de esa semilla. Hoy ese contexto se perdió casi por completo, y la frase quedó flotando como una expresión mágica sin raíz. Si este recorrido te está resultando valioso, este es un buen momento para suscribirte. Lo que viene a continuación tiene, en más de un caso, ese mismo tipo de historia enterrada debajo de algo que parece cotidiano. El ajonjolí llegó a América con la trata de esclavos. Fue una de las semillas que los africanos esclavizados lograron preservar y transportar, y se integró a cocinas del Caribe, Brasil y partes de América Central, con una velocidad que habla de cuánto significaba para quienes lo trajeron. No era solo comida. Era continuidad cultural en condiciones donde casi todo lo demás había sido arrebatado. Hoy el ajonjolí vive en el estante de especias, encima del pan de hamburguesa, dentro del tahini. Se usa, se consume, se pasa por alto. Pocos asocian ese pequeño frasco con 5.000 años de historia comercial, con caravanas y faraones, con una de las grandes rutas alimentarias del mundo antiguo, con la resistencia cultural de poblaciones esclavizadas. Y nutricionalmente tampoco es menor. Tiene una concentración de calcio que supera a la de muchos lácteos en términos de densidad por gramo. Contiene lignanos y una proporción de aminoácidos que lo convierte en una de las semillas con perfil proteico más completo dentro de las oleaginosas. La pasta de sésamo, el tahini, es en algunas culturas mediterráneas y de Medio Oriente un alimento básico tan arraigado como el aceite de oliva, y por razones que van mucho más allá del sabor. Hay algo particular en las semillas de sésamo que vale mencionar. El cuerpo aprovecha mejor su contenido cuando están ligeramente tostadas o molidas. La capa exterior sin procesar limita parcialmente la absorción. Es un detalle técnico, pero explica por qué culturas con larga experiencia en su uso casi siempre las procesaban antes de consumirlas, aunque no supieran exactamente por qué. 5.000 años de historia, 3 continentes. Una ruta comercial entera construida en parte sobre esta semilla. Y hoy su aparición más visible es decorativa, encima de un pan de molde industrial. La cueva del tesoro sigue ahí. Solo que ahora casi nadie sabe que es una cueva. Existe una paradoja curiosa con ciertas cosas muy pequeñas. Cuanto más pequeñas son, más fácil resulta ignorarlas. Y cuanto más fácil resulta ignorarlas, más se olvida lo que alguna vez representaron. La semilla de mostaza es quizás el caso más extremo de esa paradoja. Es una de las semillas más pequeñas que existen en el mundo vegetal. Dependiendo de la variedad, caben decenas en la palma de una mano. No tienen aroma hasta que se rompen. No tienen sabor hasta que se procesan. En su estado intacto, parecen no decir nada. Y sin embargo, esta semilla aparece en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en el Corán, en los textos médicos de Hipócrates, en los recetarios romanos de Apicio, en los tratados de medicina ayurvédica
y en los herbarios medievales europeos. Pocos alimentos en la historia humana tienen esa presencia simultánea en tradiciones tan distintas, tan separadas, durante tanto tiempo. La referencia bíblica más conocida la usa como imagen de algo que empieza siendo lo más pequeño y termina siendo lo más grande. No es casualidad que esa metáfora se construyera sobre esta semilla. Quien la eligió sabía que el oyente la conocía, que entendía de inmediato esa contradicción entre tamaño e impacto. En la medicina antigua, la mostaza no era un condimento, era un agente terapéutico. Los cataplasmas de mostaza, pasta aplicada sobre la piel para generar calor y circulación, se usaron durante siglos en Europa y Asia para tratar dolores musculares, problemas respiratorios y afecciones articulares. La medicina popular lo siguió usando bien entrado el siglo XX. El mecanismo no era magia. Los compuestos sulfurados que se liberan cuando la semilla se muele o se humedece producen una respuesta vasodilatadora real en la piel. No todo era creencia. Roma la consumía de dos formas simultáneas, como especia y como medicina. Apicio, el autor del recetario romano más antiguo que se conserva, la menciona con frecuencia. Los romanos llevaron el cultivo a los territorios que conquistaron en Europa occidental, y de ahí viene la tradición mostacera francesa, inglesa y alemana. Hay tres variedades principales: mostaza blanca, mostaza negra y mostaza parda, con perfiles de sabor e intensidad distintos. La mostaza negra es la más antigua y la más intensa en compuestos activos. La parda, originaria del Himalaya, es la base de la mayoría de las mostazas comerciales modernas. Esa transición hacia la variedad más suave es, en parte, la historia de cómo un alimento con mucha personalidad se fue domesticando para encajar mejor en el gusto industrial. Lo que casi nadie nota cuando usa mostaza hoy es que está usando el resultado de miles de años de selección, cultivo y uso intensivo en culturas que la tomaban mucho más en serio de lo que la toman quienes la sacan del refrigerador para untar un sándwich. Una semilla tan pequeña que cabe entre dos dedos. Una historia tan larga que atraviesa casi todos los grandes textos del mundo antiguo. Si hay un bloque en este video donde la inversión narrativa es más total, es este. Porque cuando se menciona el alpiste, casi todo el mundo tiene la misma imagen inmediata. Una bolsa amarilla, una jaula, un pájaro. El alpiste es comida de canarios. Eso es lo que es. Eso es lo que siempre fue. Excepto que no. El alpiste, Phalaris canariensis, es su nombre botánico. Es una planta gramínea originaria de la cuenca mediterránea. Se cultiva desde hace siglos y su expansión global no comenzó por los pájaros. Comenzó porque era un grano que los seres humanos consumían, comerciaban y valoraban como alimento antes de que su destino quedara tan completamente asociado a la avicultura doméstica. En el norte de África y en partes del Mediterráneo oriental, el alpiste tuvo un uso alimentario humano que fue quedando en el olvido de forma gradual. No porque el grano dejara de existir, sino porque otros cereales, trigo, cebada, arroz, fueron desplazándolo en las dietas humanas, mientras que la industria del alimento para mascotas lo fue consolidando en ese otro rol. El desplazamiento fue tan completo que hoy la asociación con los pájaros parece natural, casi inevitable, pero es reciente en términos históricos, y es, en gran medida, circunstancial. Lo que generó interés más adelante fue la composición del grano. El alpiste tiene una concentración de proteína que supera a la de muchos cereales tradicionales. En términos de aminoácidos, su perfil es llamativo para ser un grano. Contiene una enzima llamada lipasa, que despertó cierta atención en investigación sobre metabolismo de grasas, aunque en este punto es importante ser preciso. Los estudios son preliminares. Los mecanismos no están completamente establecidos, y hay una brecha importante entre el interés científico inicial y las afirmaciones que circulan en algunos espacios de salud natural, donde el alpiste se presenta como solución a múltiples problemas. Esa brecha existe,
y vale reconocerla. Lo que sí es real es la pregunta de fondo. ¿Por qué un grano con esas características proteicas quedó tan completamente reducido al consumo animal en Occidente? La respuesta tiene que ver con historia de mercado, con la consolidación de ciertos cereales como estándar alimentario global, y con el hecho de que nadie invirtió en posicionar el alpiste como alimento humano en el momento en que esas decisiones se tomaron a escala industrial. No hubo una razón nutricional para el desplazamiento. Hubo una razón de mercado y de inercia cultural. En algunas regiones de México y Centroamérica, existe una tradición de consumir agua de alpiste, el grano remojado, licuado y colado, como bebida. No es una práctica nueva ni reciente. Tiene décadas de uso popular en esas zonas, lo que sugiere que la memoria del grano como alimento humano no desapareció del todo en todos lados. Persistió en formas discretas, fuera del radar de la alimentación industrial. Hay también una distinción técnica que vale mencionar. El alpiste que se vende para pájaros frecuentemente contiene cáscaras con vellosidades que no son adecuadas para consumo humano. El alpiste pelado o procesado para uso alimentario humano es una categoría distinta. Es un detalle que la mayoría desconoce porque la categoría apenas existe en los mercados convencionales. Que un grano con siglos de uso humano documentado, con un perfil proteico que la investigación empezó a mirar con interés, haya terminado en la jaula del canario. Mientras cereales con perfiles nutritivos comparables o inferiores dominan los lineales de los supermercados es, cuando menos, una anomalía histórica curiosa. No es que el alpiste sea un alimento redescubierto que vaya a transformar la nutrición. Es que su historia no empezó donde la mayoría cree que empezó. Y eso ya dice bastante. El girasol es una de esas plantas que todo el mundo reconoce de inmediato. La flor amarilla, el tallo alto, los campos que parecen seguir la luz. Es una imagen tan familiar que casi nadie se detiene a pensar de dónde viene realmente, ni cómo llegó a ser lo que es hoy. Y la historia de cómo llegó tiene un desvío que muy poca gente conoce. El girasol es originario de América del Norte. Las culturas indígenas del territorio que hoy es Estados Unidos y México lo cultivaban hace más de 3.000 años, no principalmente por sus flores, sino por sus semillas. Las usaban molidas para hacer pan y papillas, prensadas para obtener aceite, y como colorante. Era un cultivo integrado a la dieta y a la vida ceremonial de varios pueblos. Hernán Cortés y otros exploradores lo encontraron cultivado en jardines aztecas cuando llegaron al continente. De América viajó a Europa en el siglo XVI, donde se trató casi exclusivamente como planta ornamental. 2 siglos en jardines y pinturas, mientras su potencial como cultivo alimentario permanecía sin explotar. Fue en Rusia donde eso cambió. La Iglesia Ortodoxa rusa tenía una lista extensa de alimentos prohibidos durante los periodos de ayuno religioso, que en el calendario ortodoxo podían sumar más de 180 días al año. Muchos aceites vegetales estaban en esa lista. Pero el girasol, por ser una planta nueva, no había sido incluido. Era, técnicamente, un aceite permitido en los días de abstinencia. Esa circunstancia religiosa y burocrática, casi accidental, convirtió al girasol en el cultivo oleaginoso dominante del Imperio ruso durante el siglo XIX. Los agricultores rusos lo adoptaron masivamente. Se desarrollaron variedades mejoradas con mayor contenido de aceite. Se construyó toda una industria alrededor de su procesamiento. Para finales del siglo XIX, Rusia producía la mayor parte del aceite de girasol del mundo, y las semillas tostadas se habían convertido en un alimento cotidiano profundamente integrado a la cultura popular eslava. Ese es un detalle que casi nadie en América Latina o en Occidente asocia con el girasol. Que su consolidación como cultivo alimentario global no ocurrió en el continente donde nació, sino en Rusia, y por una razón que tiene más que ver con el calendario litúrgico ortodoxo que con ninguna evaluación nutricional deliberada.
Las semillas de girasol son una de las fuentes más concentradas de vitamina E, en forma de alimento directo. Contienen selenio, magnesio, ácido fólico y una proporción de ácidos grasos que, en el contexto de una dieta variada, tiene sentido real. No son un superalimento. Son un alimento sólido que llegó a muchas culturas antes de que nadie lo analizara en esos términos. Lo irónico es que América, el continente que originó el girasol, lo redescubrió como alimento en gran parte a través de Europa. La semilla viajó, se transformó en Rusia, regresó procesada industrialmente, y hoy se consume en el lugar donde nació sin que casi nadie sepa ese recorrido. Una planta que cruzó el Atlántico 2 veces, que fue ornamento antes que alimento en el continente equivocado, que debe su expansión global a un reglamento religioso del siglo XVII. Si este recorrido te está resultando útil, este es un buen momento para compartirlo. Lo que viene en los 2 bloques que cierran el video, tiene, cada uno a su manera, una carga histórica que supera a todo lo anterior. Hay semillas que se olvidaron porque nadie las necesitaba ya, y hay semillas que se olvidaron porque alguien decidió que así debía ser. El amaranto pertenece al segundo grupo. Antes de la llegada de los españoles al continente americano, el amaranto era uno de los cultivos más importantes de Mesoamérica. No era un alimento periférico ni un complemento. Era, junto al maíz y el frijol, uno de los pilares de la alimentación de los pueblos que habitaban el territorio que hoy es México y parte de Centroamérica. Se calculan producciones anuales de miles de toneladas. Se consumía en múltiples formas: tostado, molido, cocido, mezclado con miel o sangre para dar forma a figuras ceremoniales que se usaban en rituales religiosos. Esa última práctica, las figuras rituales hechas con amaranto, sería la que marcaría su destino después de la conquista. Hernán Cortés y los evangelizadores que llegaron con él vieron en esos rituales una forma de idolatría inaceptable. La semilla estaba en el centro de ceremonias dedicadas a dioses que el nuevo orden religioso buscaba eliminar. La respuesta fue directa. Se prohibió el cultivo del amaranto. No fue una prohibición simbólica. Fue una prohibición con consecuencias reales y severas. A quienes se encontrara cultivándolo, se les podían cortar las manos. Los campos existentes fueron destruidos. Durante décadas, el amaranto desapareció casi completamente de los cultivos mesoamericanos. Un alimento que había alimentado civilizaciones enteras durante siglos, fue borrado del paisaje agrícola en relativamente poco tiempo. No porque fallara como cultivo, sino porque su presencia era incómoda para el nuevo orden. Lo que hace esa historia todavía más llamativa es lo que se sabe hoy sobre la semilla. El amaranto no es un cereal en sentido estricto. Es lo que se llama un pseudocereal. Una planta que produce semillas con características nutricionales similares a los granos, pero que botánicamente pertenece a otra familia. Y en esa diferencia hay algo que la investigación nutricional empezó a tomar en serio mucho después. El perfil de aminoácidos del amaranto es inusual para una semilla vegetal. Contiene lisina en proporciones que la mayoría de los cereales no alcanzan. La lisina es un aminoácido esencial. El cuerpo no lo produce, debe obtenerlo de la dieta, que tiende a ser el punto débil de las dietas con alta dependencia de maíz o trigo. Las culturas mesoamericanas que combinaban amaranto con maíz estaban resolviendo, sin saberlo en términos bioquímicos, una limitación nutricional real de esos cereales. La combinación no era arbitraria, era el resultado de siglos de experiencia práctica acumulada sobre qué funcionaba. A eso se añade que el amaranto no contiene gluten, lo que lo hace relevante en contextos donde esa característica importa, y tiene una concentración de calcio, hierro y magnesio que lo posiciona como una de las semillas con mayor densidad mineral dentro de los pseudocereales. La NASA lo incluyó en estudios sobre alimentación en misiones de larga duración. No es un dato anecdótico.
Cuando se busca un alimento que sea cultivable en espacios reducidos, de ciclo corto, con alta densidad nutricional y sin dependencia de condiciones especiales de suelo, el amaranto aparece como candidato serio. El redescubrimiento fue lento. Durante buena parte del siglo XX, el amaranto sobrevivió en comunidades indígenas de México y los Andes que nunca lo abandonaron del todo, manteniéndolo vivo en márgenes donde la prohibición colonial ya no tenía alcance real. Fue en las décadas de los 70 y 80 cuando empezó a circular de nuevo en contextos más amplios, primero en investigación agrícola, luego en cocina alternativa, finalmente en mercados especializados. Hoy se vende en tiendas de productos naturales, aparece en barras energéticas, se menciona en artículos de nutrición. Pero esa versión comercial y tranquila del amaranto contrasta de manera extraña con su historia real. Una semilla sagrada, censurada, casi erradicada por decreto, que sobrevivió durante siglos en los márgenes, y volvió cuando el interés científico encontró en ella exactamente lo que las culturas que la cultivaban habían sabido desde siempre. La prohibición duró generaciones. La semilla duró más. Eso, por sí solo, ya dice algo sobre lo que estaba en juego. Todo lo que se vio hasta aquí, semillas subestimadas, historias enterradas, usos olvidados, encuentra su caso más difícil de ignorar en una semilla que la mayoría de las personas en Occidente ni siquiera reconocería por su nombre. Se llama Nigella sativa. También se la conoce como comino negro, ajenus, o en árabe, Habatus sauda. Es una semilla pequeña, oscura, de aroma intenso, y sabor que combina algo del comino con algo de la pimienta y algo del orégano. No es fácil de describir. Pero su historia sí es fácil de describir, aunque resulte difícil de creer. Esta semilla aparece mencionada en el Antiguo Testamento. Aparece en los hadices del Islam, donde se le atribuye una frase que se repite en el mundo árabe desde hace siglos, que es remedio para todo, excepto la muerte. Aparece en los textos médicos de Avicena, el médico y filósofo persa del siglo XI, cuya obra El Canon de la Medicina fue el tratado médico de referencia en Europa y el mundo islámico durante siglos. Aparece en registros del Antiguo Egipto. Se encontraron semillas de Nigella sativa en la tumba de Tutankamón, lo que sitúa su uso en al menos 3.300 años antes de nuestra era. 3 religiones distintas, 3 milenios de registro documentado, 4 continentes donde se usó de forma continuada, y sin embargo en la mayoría de los supermercados occidentales no existe. En la mayoría de las cocinas latinoamericanas nunca entró. En la mayoría de las conversaciones sobre nutrición o salud natural apenas aparece. Es en ese sentido el caso más extremo de subestimación por invisibilidad que tiene este video. ¿Por qué? Parte de la respuesta tiene que ver con geografía y rutas comerciales. La Nigella sativa es nativa del Mediterráneo oriental y Asia central. Su uso se consolidó y persistió en el mundo árabe, en el sur de Asia, donde es ingrediente común en la cocina de India, Pakistán y Bangladesh, y en partes del norte de África. Nunca cruzó al mundo occidental con la fuerza que cruzaron otras especias. No tuvo un imperio detrás que la distribuyera, ni una ruta comercial que la posicionara como producto de lujo deseable. Simplemente quedó del otro lado de una frontera cultural que el comercio global no terminó de borrar. La otra parte de la respuesta tiene que ver con lo que ocurrió cuando la investigación científica empezó a mirarla. El compuesto más estudiado de la Nigella sativa es la timoquinona. Es el principal componente activo de su aceite esencial, y ha generado un volumen de investigación que, para una semilla prácticamente desconocida en Occidente, resulta llamativo. Los estudios son numerosos, aunque es importante ser preciso. La gran mayoría son estudios in vitro o en modelos animales. La evidencia en humanos es todavía limitada y fragmentada. No hay consenso cerrado. No hay afirmación clínica definitiva. Pero el interés existe.
Y la dirección de ese interés apunta hacia mecanismos antiinflamatorios, respuesta inmunológica, función respiratoria y ciertos procesos oxidativos, que esas sean exactamente las áreas donde la tradición médica árabe e islámica la usaba durante siglos, no prueba que la tradición tenía razón en todo. Pero sí convierte la coincidencia en algo que la investigación decidió tomar en serio en vez de ignorar. Hay algo más en la composición de esta semilla que la vuelve inusual. Tiene ácidos grasos de un perfil relativamente poco común, flavonoides, alcaloides y una densidad de compuestos bioactivos que, en conjunto, explican por qué generó tanto interés cuando alguien decidió analizarla con rigor. No es que nadie hubiera mirado antes. Es que durante mucho tiempo, en el mundo científico occidental, nadie consideró que valía la pena mirar una semilla que era, básicamente, cosa de otras culturas. Ese sesgo tiene consecuencias reales. Hay conocimiento que se acumula durante milenios en tradiciones médicas no europeas y que permanece invisible para la investigación occidental simplemente porque el sistema de validación científica moderno tardó en preguntar si había algo que aprender ahí. La nigella sativa es uno de los ejemplos más claros de esa brecha. No porque todo lo que se dijo de ella sea correcto, sino porque la pregunta de por qué fue tan valorada durante tanto tiempo por tantas culturas distintas tardó siglos en formularse en los términos que la ciencia contemporánea entiende. En cocina, su uso es más accesible de lo que parece. Las semillas de nigella sativa se usan enteras sobre panes y crackers en la cocina de Medio Oriente y el sur de Asia. Se añaden a encurtidos, a arroces, a preparaciones de queso. Su sabor es intenso pero no agresivo cuando se usa en proporciones razonables. En India se conoce como kalonji y es uno de los 5 ingredientes del panch phoron, la mezcla de especias enteras característica de la cocina bengalí, que una semilla con 3000 años de uso documentado, presente en textos sagrados de 3 religiones, estudiada por el médico más influyente de la Edad Media, encontrada en una tumba faraónica, y hoy objeto de creciente interés en farmacología y fitoquímica, sea prácticamente desconocida en Occidente, y ausente de la mayoría de las conversaciones sobre alimentación y salud natural, es quizás el argumento más sólido que existe para el título de este video. No todo lo antiguo estaba en lo correcto. No todo lo que la tradición usó tiene validación científica. Pero hay algo que esta semilla demuestra con más fuerza que cualquier otra, que el valor de ciertas cosas no desaparece porque dejemos de verlas, solo se vuelve invisible. Y la invisibilidad, como se vio a lo largo de este video, casi nunca es la misma cosa que la insignificancia. 8 semillas, algunas conocidas, algunas olvidadas, algunas que estuvieron en el centro de civilizaciones enteras y hoy viven en un estante sin que casi nadie sepa lo que carga su historia. No hace falta convertirse en experto en botánica, ni cambiar la dieta de golpe. Basta con mirar de otra forma lo que ya estaba ahí. 3000 años caben en la palma de una mano. El problema nunca fue el tamaño, fue la distancia desde la que se miraba. Si este recorrido te resultó valioso, compartirlo es la forma más directa de que llegue a quien también lo necesita. Y si hay semillas que crees que merecen estar en esta conversación, los comentarios son el lugar para decirlo.